¿Cuántas veces has oído hablar de la Santísima Trinidad y aún así te has quedado con una sensación de confusión y falta de comprensión? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Pero, ¿cómo puede ser esto? Para muchos, suena como un rompecabezas que es más fácil eludir. Sin embargo, es precisamente la comprensión de la Trinidad lo que lo determina todo, cómo vemos a Dios, cómo oramos, cómo adoramos e incluso cómo entendemos nuestra salvación. Hoy escucharás una explicación sencilla y clara de la Santísima Trinidad, sin términos complejos ni esquemas enrevesados. Prepárate, quizás ahora, por primera vez, realmente entiendas a Dios. En un mundo moderno donde la identidad se cuestiona, la verdad es fluida y la confusión espiritual es omnipresente, conocer al Dios al que perteneces adquiere una relevancia especial. Así que, hagámonos una pregunta que muchos no se atreven a pronunciar en voz alta. ¿Realmente entiendes al Dios en quien afirmas creer? ¿Adoras a un Dios que conoces o simplemente a un Dios que has heredado? ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué es tan importante? O, lo que es más importante, ¿qué cambiará en tu vida si realmente conoces al Padre que envió al Hijo que reveló al Padre y al Espíritu que ahora mismo los trae a ambos a tu corazón? Pero antes, respira hondo, porque el Dios del universo no es solo una idea en la que creer. Es una Trinidad con la que hay que encontrarse. Si queremos hablar de un encuentro con la Trinidad no solo como un concepto, sino como un Dios vivo, entonces debemos partir de la base de que la Trinidad tiene un significado mucho mayor de lo que pensamos. Porque no solo moldea nuestra concepción de Dios, sino también nuestra relación con Él. Influye en todo, en cómo oras, cómo adoras, cómo entiendes la salvación, cómo ves tu identidad, tu propósito y tu vocación. Cuando la doctrina de la Trinidad se distorsiona o se olvida por completo, el fundamento espiritual de una persona comienza a desmoronarse imperceptiblemente, incluso si no lo percibe plenamente. Esta no es una desviación teológica insignificante, sino una doctrina central de la fe cristiana. Su ausencia conduce a una sensación de que algo anda mal en muchos aspectos de la vida espiritual. Las oraciones parecen carecer de sinceridad. La adoración se vuelve superficial y la comprensión de la persona de Jesucristo es nebulosa. La persona puede seguir creyendo, pero sin la profundidad y el fuego espiritual que antes nutrían su fe. En esos momentos, surge la idea de que el problema radica en la propia persona, en su espiritualidad insuficiente o en su incapacidad para sentir a Dios como lo hacen los demás. Sin embargo, quizás el problema no sea la falta de fe, sino una comprensión errónea de los fundamentos. Si se concibe a Dios como una única persona que desempeña tres roles distintos, como un actor que cambia de máscara, resulta imposible establecer un contacto auténtico durante la oración. Se produce una confusión del Padre con el Hijo, del Espíritu con el Padre, lo que finalmente conduce a una crisis de identidad espiritual. Uno puede adorar a Jesucristo, olvidando que Él señala el camino hacia el Padre, o buscar la comunión con el Espíritu Santo, sin darse cuenta de que fue Él quien lo llevó inicialmente a Cristo. Por otro lado, si se considera al Padre, al Hijo y al Espíritu como tres dioses separados, inevitablemente surgirá una jerarquía entre ellos en la mente, o la persona elegirá a aquel con quien se sienta más cómoda. Por ejemplo, se puede sentir amor por Jesucristo, pero evitar al Espíritu Santo, considerando sus manifestaciones extrañas. O se puede percibir al Padre como distante y enojado, contraponiéndole un Jesucristo bueno y cercano. En tales casos, la persona comienza a relacionarse no con el Dios verdadero, sino con la versión de Él que ha creado para sentirse segura. Y aquí reside el principal peligro. Una comprensión errónea de la Trinidad no solo conduce a la confusión, sino a la idolatría, ya que la persona comienza a adorar a un Dios creado por su propia imaginación, en lugar del eterno Dios trino descrito en las Sagradas Escrituras. Este fue el problema que enfrentó la Iglesia primitiva después de la muerte de los apóstoles, cuando las persecuciones se intensificaron. Los cristianos se vieron obligados a definir claramente sus creencias, ya que las herejías se extendían a gran velocidad. Algunos afirmaban que Jesucristo era solo un hombre, otros reconocían su divinidad, pero negaban su igualdad con el Padre, y otros más consideraban al Espíritu Santo no una persona, sino solo una fuerza divina. Estas divergencias tuvieron consecuencias de gran alcance, ya que representaban mentiras capaces de alterar la eternidad. Por eso, los primeros concilios de la Iglesia, como los de Nicea y Constantinopla, se desarrollaron en un ambiente tan tenso. Sus participantes no solo defendían una tradición, sino la verdad.
Y hoy, esta lucha continúa, aunque en otras formas. En una era en la que las personas, como en un buffet espiritual, mezclan las sagradas escrituras con consejos de autoayuda, añaden elementos de visualización y lo condimentan todo con divagaciones vagas sobre el universo, la necesidad de conocer al verdadero Dios Trino se vuelve más acuciante que nunca. Porque cuando una persona conoce al Padre como su Creador, al Hijo como su Redentor y al Espíritu como su presencia constante, deja de perseguir una paz falsa y comienza a vivir en una fuerza real. Miremos esta cuestión con aún más atención. Si alguna vez te ha desconcertado por qué tus oraciones a los poderes superiores parecen no dar resultado, es posible que la razón radique en que te diriges a una noción abstracta, y no a la persona que se llama a sí misma Padre. Si alguna vez has sentido una sensación de lejanía de Dios después de cometer un pecado, es probable que esto haya sucedido porque olvidaste que Jesús, el Hijo de Dios, es tu intercesor, que se presenta ante el Padre y dice, yo ya lo he redimido. Y si alguna vez has sentido apatía y desamparo espiritual, es posible que esto se deba a que no te dijeron que el Espíritu Santo mora dentro de ti no como un sentimiento fugaz, sino como el aliento literal del Altísimo. Por eso la doctrina de la Trinidad es tan importante, porque tu relación con Dios no es unilateral. Está llena de dinamismo y se basa en una conexión mutua. El Padre te ama. El Hijo te dio la salvación. El Espíritu te dota de una fuerza inagotable. Las tres personas actúan al unísono. Las tres son un solo Dios. Y la esencia no radica en la elección correcta de las palabras, sino en el conocimiento del Dios verdadero. Cuando comprendes la esencia de la Trinidad, tu adoración se vuelve ilimitada. La oración adquiere un carácter personal. El sacrificio en la cruz adquiere un significado más profundo, y tu fe deja de ser una simple teoría. Cobra vida y se llena de sentido. Encontramos confirmación de esto en las Sagradas Escrituras una y otra vez. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron. El Padre dijo, este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. El Hijo estaba en las aguas del río Jordán. Tres personas, un solo Dios, un solo momento, una sola misión. El apóstol Pablo dice en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 18, porque por medio de él, Jesús, ambos tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. ¿Lo ves? Por medio del Hijo, al Padre, en el Espíritu Santo, toda la Trinidad en una sola frase. Así es como se logra la salvación, así es como se ora, así es como actúas tú. Y es muy posible que nadie te lo haya explicado así antes. Quizás hayas creído en Dios durante muchos años, pero nunca te diste cuenta de que cada paso que dabas hacia Él estaba condicionado por el Espíritu que te atraía, el Hijo que te cubría y el Padre que te esperaba con los brazos abiertos. Ahora lo ves. Ahora se ha hecho realidad. Esto es una verdadera revelación. Y cuando empiezas a ver a Dios tal como es, todo cambia radicalmente. Si la doctrina de la Trinidad ejerce una influencia formativa en todas las esferas de tu vida, en tu adoración, en tus oraciones, en tu autoconciencia, entonces la siguiente pregunta lógica sería, ¿dónde nos encontramos por primera vez con esta doctrina? Porque si no es una doctrina artificial, añadida más tarde en la historia de la Iglesia, entonces deberíamos esperar encontrarla entretejida en la trama de la Biblia desde el principio. Y de hecho, la encontramos allí. Justo en el primer capítulo del libro del Génesis, incluso antes de la ley de Moisés, antes de la aparición de Israel, antes de los profetas y los evangelios, vemos al Dios Trino, ya en movimiento, ya actuando, ya creando. Sin embargo, la mayoría de la gente lo pasa por alto, ya que en el primer capítulo del libro del Génesis la doctrina de la Trinidad no se presenta de forma tan explícita. Suena allí más bien como un eco sagrado, como una huella divina, depositada en el origen mismo de todo lo existente. Al principio de los tiempos, como dice la Sagrada Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí se nos presenta el Padre, como la fuente primordial de todo lo existente, el iniciador de cada comienzo, aquel que con su omnipotente mandato extrajo la luz de la más profunda oscuridad. Pero a continuación de esta revelación leemos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es importante señalar que no era una permanencia pasiva, sino una disposición activa a la acción. La palabra hebrea antigua, ruach, utilizada en este contexto, encierra un profundo significado, aliento, viento, espíritu, la propia presencia de Dios, viva y llena de dinamismo,
que flota sobre el caos a la espera del momento en que reine el orden. Y entonces, se oye una voz, y Dios pronuncia: deténganse aquí mismo. Dios habló. Su palabra creó. Y, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 1, esta palabra no era solo un sonido desprovisto de contenido. Era una persona, poseedora de su propia esencia. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Este es Jesús, aún no manifestado al mundo en Belén, pero ya existente antes de todos los tiempos, el Hijo Eterno, la palabra de Dios, que pone en movimiento incontables galaxias, que ordena a las aguas separarse de la tierra, que forma a la humanidad del polvo con la misma mano que posteriormente será traspasada. Padre, Verbo, Espíritu, un solo Dios, tres personas, presentes desde el primer momento de la creación. Además, en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y versículo 26, encontramos una frase que nos hace reflexionar: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién está conversando Dios? Obviamente, no con los ángeles, porque ellos no son creadores. Tampoco es una manifestación del nosotros real, ya que la estructura del idioma hebreo antiguo no admite tal interpretación. Es, más bien, un diálogo divino que tiene lugar dentro de la misma deidad. Hagamos al hombre. El Padre elabora el plan, el Verbo lo pronuncia en voz alta y el Espíritu le infunde vida. Y entonces se nos revela la verdad: la humanidad fue creada no simplemente por Dios, sino a imagen de la comunión. En esto reside la esencia de la Trinidad: comunión eterna, amor ilimitado, relaciones inquebrantables. Y cuando Dios te creó, no lo hizo por curiosidad o aburrimiento. Te creó de la fuente inagotable de amor que existió eternamente entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso anhelamos tanto la comunión. ¿Por qué el aislamiento nos causa tanto dolor y la traición deja heridas tan profundas? Todo esto es porque fuimos creados para reflejar la imagen de un Dios que nunca existió en soledad. La Trinidad no es solo un dogma en el que creer. Es la realidad de la que tú provienes. Y este tema no termina en el libro del Génesis. En el capítulo 3 del mismo libro, después de la caída de Adán y Eva, Dios dice: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Y de nuevo vemos el plural, nosotros. El diálogo trinitario continúa, e incluso en el momento del juicio notamos indicios de redención, ya que Dios no destruye a los pecadores, sino que cubre su desnudez. Él promete que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, una profecía que apunta directamente a Jesús, el Hijo, que vendrá para lograr la redención. Así, desde la primera página de la Biblia, la Trinidad está presente no en términos teológicos, sino en acción divina, creando, hablando, moviéndose, amando. Dios, lleno de amor, se nos revela en su Trinidad, y esto tiene un inmenso significado para cada uno de nosotros. Cuando leemos el libro del Génesis sin tener en cuenta la Trinidad, vemos solo un Creador poderoso. Pero cuando nuestra percepción se enriquece con la comprensión de la verdadera naturaleza de Dios, se nos abre un panorama mucho más profundo. Vemos un Dios que se centra en las relaciones, un Dios personal, un Dios cuya unidad existía incluso antes de nuestro nacimiento, y que nos invita a compartir esa unidad. Piensa, hemos sido creados a imagen de las relaciones. Esto significa que nuestra sanación, nuestra vocación, nuestra autoidentificación no provienen del aislamiento, sino de la conexión con el Padre que nos creó, el Hijo que nos salvó y el Espíritu que nos llena. Si últimamente hemos sentido lejanía de Dios, de nuestro propósito, de las personas que nos rodean, quizás se deba a la pérdida de conexión con la Trinidad que nos dio vida. Pero hay esperanza, podemos regresar, sentir nuevamente esa presencia. No se trata de religión, ni de cumplir rituales, sino de una relación con las tres personas de la Trinidad. Es importante recordar que la Trinidad no surgió en el Nuevo Testamento, ya estaba presente en la creación del mundo, en la comunión y en nosotros mismos. Si el libro del Génesis nos muestra las huellas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, actuando en unidad desde el principio, surge una pregunta lógica: ¿qué es la Trinidad? Porque si vamos a construir nuestra fe sobre esta base, no debe ser vaga ni nebulosa. Necesitamos algo sólido, claro, algo sobre lo que podamos apoyarnos cuando nos asalten las dudas. Así pues, la Trinidad significa que Dios es uno en esencia, pero trino en personas. ¿Un quién?
¿Tres quiénes? Un solo Dios, no tres dioses. No un solo Dios desempeñando tres roles diferentes. Sino un solo ser divino, que existe eternamente como tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí vale la pena detenerse y reflexionar. A lo largo de los siglos, la gente ha intentado explicar este concepto utilizando analogías, como el agua que puede ser hielo, líquido o vapor, o un hombre que es a la vez padre, hijo y esposo, o un trébol. Sin embargo, todas estas analogías son imperfectas, porque estamos hablando de Dios, no de química, botánica o relaciones humanas. Cuando intentamos reducirlo a algo que podemos entender completamente, dejamos de adorar a Dios y comenzamos a adorar una imagen que hemos creado para nuestra propia comodidad. La Trinidad es un misterio eterno. Dios no es como nosotros, pero Él se nos revela, y la forma en que lo hace en las Sagradas Escrituras es innegable. Es innegable, existe un solo Dios. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 5, confirma: Yo soy Jehová, y no hay más, no hay Dios fuera de mí. Sin embargo, este Dios único se revela en tres personas distintas. El Padre Celestial proclama: Este es mi Hijo amado, como está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. El Hijo se dirige en oración al Padre: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, según el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo, como testifican el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, y capítulo 15, versículo 26. Estas personas no son intercambiables, y no son solo roles. Son personas distintas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Pero los tres son iguales, eternos y en su plenitud son Dios. No son partes de Dios, son Dios. Cada persona posee toda la plenitud de la naturaleza divina, y aún así no son tres dioses, sino uno. Esto no es una paradoja, sino una distinción, no una división, sino una unidad. Y esta no es una revelación nueva. La Iglesia cristiana primitiva no inventó esta doctrina, sino que la formuló, ya que las Sagradas Escrituras lo exigían. Después de la resurrección de Cristo, cuando los cristianos se vieron obligados a defender su fe de las persecuciones y herejías, se reunieron en concilios eclesiásticos, como el Concilio de Nicea en el año 325 y el Concilio de Constantinopla en el año 381, para responder a la pregunta: ¿quién es Dios en realidad? El resultado no fue la creación de una nueva teología, sino la confesión de lo que ya había sido revelado en las Escrituras. El Credo de Nicea proclamó: creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Los padres de la Iglesia no pretendían explicar completamente a Dios, sino que aceptaron con reverencia cómo Él se reveló a sí mismo. ¿Qué significa esto para cada uno de nosotros? Significa que nuestra fe no se basa en una ficción, sino en un Dios que es a la vez incomprensible y cercano, que trasciende la lógica humana, pero está más cerca que el aliento. Y tan pronto como nos damos cuenta de esto, toda nuestra vida cambia, porque empezamos a comprender que no solo creemos en Dios, sino que vivimos en comunión con la Trinidad. El Padre es quien nos amó primero. El Hijo es quien tomó nuestro lugar en la cruz. El Espíritu Santo es quien ahora vive dentro de nosotros. Tres personas, un solo Dios, trabajando juntos para nuestra salvación. Podría decirse de otra manera: el Padre planea la salvación, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la aplica a nuestro corazón. Esto no es solo teoría, es experiencia personal. Cuando oramos, oramos al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Cuando adoramos, el Espíritu mueve nuestro corazón a adorar al Hijo, quien revela la gloria del Padre. Cuando leemos la palabra de Dios, está inspirada por el Espíritu, centrada en el Hijo y revela la voluntad del Padre. Esto no es una religión complicada, sino una danza divina de relaciones a la que estamos invitados. Quizás nunca nos dijeron que la Trinidad no es solo un concepto teológico, sino la razón de nuestra existencia. El mismo Dios que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, nos creó no solo para sobrevivir, sino para que reflejáramos sus propias relaciones divinas, viviéramos en amor, nos moviéramos en unidad y nos llenáramos de un poder que no es nuestro.
Por eso el enemigo de la humanidad busca distorsionar nuestra comprensión de la Trinidad, porque si logra hacernos creer en una imagen falsa de Dios, distante, frío e incomprensible, podrá privarnos de la intimidad con Él, de nuestra verdadera esencia y del poder de Dios. Durante mucho tiempo, las enseñanzas religiosas ocultaron a la gente la verdadera comprensión de la naturaleza divina, presentándola de forma distorsionada, pero ahora el velo del misterio se levanta, abriendo los ojos a la auténtica esencia de la Trinidad. Si las concepciones anteriores de Dios dejaban una sensación de insatisfacción y vacío, ha llegado el momento de saber cómo se manifiesta la Trinidad en la vida cotidiana, no como tres dioses diferentes ni como un solo Dios en tres apariencias, sino como un único ser eterno. Tres personas distintas, que viven en amor eterno, están abiertas al conocimiento. La Trinidad, que representa a un solo Dios en tres personas, no es un concepto abstracto, sino una realidad profundamente personal. El conocimiento de la Trinidad debe comenzar con el Padre, como se le llama en la Biblia, no porque Él sea el primero en el tiempo, sino porque es el primero en el orden y la intención. El Padre es la fuente, la voz, el que envía. Lamentablemente, para muchas personas, la palabra Padre no evoca ningún sentimiento o, lo que es peor, causa dolor. De hecho, para muchos, Padre es un concepto roto. Quizás el Padre no estuvo presente, o estuvo, pero no prestó la debida atención, se fue, decepcionó o incluso causó dolor. Por lo tanto, cuando en la Biblia se llama a Dios Padre, esto puede causar incomodidad interna. Sin embargo, el Padre, tal como es Dios, es radicalmente diferente de los padres que las personas conocen en la vida terrenal. No es distante, no es frío y no espera a que una persona ponga su vida en orden antes de acercarse. Él es el Dios que planeó la redención incluso antes de la caída. Él es aquel que diseñó el plan de la creación, sabiendo que para que la gente regresara, Él tendría que darlo todo. Él es el Padre que habla no solo con autoridad, sino con un amor capaz de romper cualquier atadura. En el libro del Génesis se narra la creación del mundo por Dios, pero la Escritura indica que el Padre no actuó solo. Él pronunció la palabra, el Hijo, y el Espíritu Santo estaba listo para actuar. Fue una obra de la Trinidad, pero que brotó del corazón del Padre. La Biblia a menudo llama al Padre el que envía, y esto no es casual. Él envía con un propósito específico, como se dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En la Epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 3, se dice, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, se dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cada acción dirigida a la redención provino del Padre. La encarnación del Hijo fue iniciada por el Padre, el envío del Espíritu Santo fue prescrito por el Padre, y la misión de salvación fue creada por el Padre. Esto significa que la persona no es una casualidad. Su sanación, su vocación y su nueva vida no son simplemente algo que Jesús logró por sí mismo, sino algo que el Padre soñó para ella. Imagina el bautismo de Jesús. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió, y la voz del Padre Celestial proclamó solemnemente, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». ¿Te das cuenta de que esa misma voz se dirige también a ti? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». La Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, complementa esta idea, «Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». Esto significa que el Dios Todopoderoso, Creador de galaxias infinitas y Señor de los ejércitos angelicales, te mira con amor inmutable y te llama su Hijo. Sin embargo, lamentablemente, muchos creyentes a lo largo de su vida terrenal se dirigen a Dios como si fuera un estricto director ejecutivo, y no como un Padre amoroso. ¿Por qué sucede esto? Probablemente, debido a una comprensión insuficiente de la verdadera naturaleza del Padre. Aclaremos, el Padre no está enojado cuando Jesús muestra amor. Él no es un juez castigador mientras Jesús actúa como defensor. Él no te acecha esperando un error. Él es quien envió a Jesucristo, quien corrió con los brazos abiertos al encuentro del Hijo pródigo, quien te amó primero. El corazón del Padre también se revela en los textos del Antiguo Testamento. En el libro del profeta Isaías,
En el capítulo 64, versículo 8, leemos, Ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú nuestro alfarero, y todos nosotros obra de tus manos. En el Salmo 102, versículo 13, se dice, Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Incluso cuando Dios amonesta a Israel, siempre es por un deseo amoroso de corregir, y no por un rechazo airado. El libro del profeta Oseas, capítulo 11, del versículo 1 al 4, nos presenta un cuadro conmovedor. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñaba a andar a Efraín, tomándole de los brazos, y no conocieron que yo los sanaba. Con cuerdas humanas los atraje, con lazos de amor. ¿Escuchas esto? El Padre no es solo omnipotente, Él está personalmente interesado en ti. Él guió a Israel, como un padre enseñando a su hijo sus primeros pasos, apoyando, dirigiendo, protegiendo y amando. Y este mismo Padre te guía a ti también. Pero si no te das cuenta de esto, si lo mantienes a distancia por miedo o dolor emocional, nunca podrás aceptar plenamente lo que el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a darte. Elevarás oraciones, pero no sentirás seguridad. Adorarás, pero no te sentirás bienvenido. Creerás, pero no encontrarás paz mental. Y el Padre desea más para ti. Él quiere que conozcas su voz, que sientas su presencia, que lo anheles. No por obligación, sino porque sabes, su abrazo es el único lugar donde nunca serás rechazado. Recuerda, el Padre no es solo el principio de la historia, Él es su corazón. La voz que te llamó a la vida, el amor que envió al Hijo, el abrazo que aún te busca. Y Él no espera el momento para castigarte, Él espera para abrazarte. Si el Padre Celestial es la fuente primordial, la voz que proclama identidad sobre todo el mundo creado, quien envía amor y sostiene con compasión, entonces nuestra percepción cambia radicalmente cuando nos damos cuenta de a quién envió. Porque el Padre no envió simplemente un mensaje, ni un símbolo, sino a sí mismo en la persona del Hijo. En esto radica un misterio profundo, cuya grandeza es simplemente asombrosa. Si nuestra concepción de Jesús se limita a la imagen de un hombre de mirada bondadosa y buenos modales, si lo vemos solo como un maestro, un profeta o un ejemplo sobresaliente a seguir, entonces estamos perdiendo la esencia misma del cristianismo. Jesucristo no es solo un guía espiritual y no es la primera de las creaciones de Dios. No es una versión secundaria de Dios, un semidios o un ayudante divino. Él es Dios en toda su plenitud, Dios perfecto y hombre perfecto, eternamente uno con el Padre. Hasta que no comprendamos esto, hasta que esta verdad no penetre en nuestro espíritu con la fuerza de vida, nunca podremos entender el verdadero significado de la cruz, la resurrección y el poder que reside solo en su nombre, capaz de otorgar la salvación. Comencemos desde el principio, no con el Evangelio de Mateo, no con Belén, sino con la eternidad misma. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 3, vemos ecos del libro del Génesis. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Estas no son solo frases bonitas, son teología profunda. Es un desafío a toda falsa enseñanza que busca menospreciar a Jesús, presentarlo como alguien menor de lo que realmente es. El Verbo eterno, igual al Padre, aquel por quien existe toda la creación. Y luego, en el versículo 14, esta idea alcanza su apogeo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Permite que estas palabras penetren profundamente en tu corazón. El mismo Jesús que caminó por caminos polvorientos, tocó a los leprosos, compartió la mesa con pecadores y lloró ante las tumbas, es el eterno, yo soy. Dios, que creó las galaxias, se revistió de carne humana. Tenía un corazón que latía, sentía hambre, su cuerpo sudaba, sangraba y respiraba aire. Y lo hizo no solo para experimentar lo que significa ser humano, sino para salvar a la humanidad. En la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1, del versículo 15 al 17, se dice al respecto: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Cuando el apóstol Pablo lo llama primogénito, no se refiere a que Jesús fue creado. Él enfatiza su rango, su estatus y sus derechos de herencia.
Él está por encima de todo, es supremo, no creado, sino creador. Él es la encarnación de cada sombra predicha en el Antiguo Testamento. Recuerda al ángel del Señor que habló con Moisés desde la llama de la zarza ardiente, aquel que pronunció, «Yo soy el que soy». Jesús usa el mismo título en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 58, diciendo, «Antes que Abraham fuese, yo soy». Y en respuesta a esto, la gente tomó piedras para apedrearlo. No porque él hablara de manera incomprensible, sino porque sus palabras eran extremadamente claras. Él declaraba abiertamente su divinidad. Él decía, «Yo soy el mismo Dios que se apareció a Moisés. Yo soy aquel que dividió las aguas del mar y pasó a través del fuego. No soy solo un mensajero, soy el mensaje mismo». El cristianismo es único entre todos los sistemas de creencias. Mientras otras religiones invitan al hombre a ascender a Dios, el cristianismo proclama que Dios descendió a los hombres. Otras religiones ofrecen un conjunto de reglas, pero Jesús se ofrece a sí mismo. Los primeros cristianos, a pesar de las persecuciones y las amenazas, se aferraron firmemente a esta verdad. Se negaron a reconocer a Jesús como creado o como un simple profeta, adorándolo como Señor, orándole como Dios y dando sus vidas por aquel a quien consideraban Dios encarnado. Esto tiene una enorme importancia también hoy. Si Jesús no es enteramente Dios, no puede conceder la salvación. Si no es enteramente hombre, no puede representar a la humanidad. Pero como es Dios y hombre, actúa como mediador entre el cielo y la tierra, un puente que ninguna fuerza del mal puede destruir. Los cristianos no siguen una idea o un fantasma, sino a un Dios que entró en el tiempo, experimentó el sufrimiento, derramó sangre, murió y resucitó. En el primer capítulo, versículo 3 de la epístola a los Hebreos, se dice que el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él no es una copia o un reflejo, sino el resplandor, la fuente y el rayo. El mismo Jesús que se comunicó con el apóstol Pedro, calmó las tormentas y expulsó demonios, vive hoy. No es solo un recuerdo o una página congelada de la historia. Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los creyentes. Y llegará el día en que regresará no como cordero, sino como león. Por lo tanto, cuando los creyentes se dirigen a él en oración, que recuerden lo que este nombre conlleva: poder sobre la muerte, victoria sobre el pecado, la plenitud de Dios en un cuerpo humano entregado por ellos. Jesús no es solo el camino hacia Dios, Él es Dios mismo, plenamente divino y plenamente humano, eternamente uno con el Padre. Jesús no es solo el Hijo de Dios, Él es Dios, completamente divino y completamente humano, uno con el Padre desde el principio de los tiempos, poniendo en movimiento la creación y encarnándose para salvar un mundo caído. Después de su resurrección, habiendo triunfado sobre la muerte, no solo ascendió al cielo, dejando solo recuerdos. Concedió algo más grande, Dios mismo, el Espíritu Santo. Esta es la tercera persona de la Trinidad, de quien a menudo se habla, pero no siempre se comprende. El Espíritu Santo no es una fuente de energía de reserva ni una parte secundaria de la deidad. No es solo una emoción durante el culto o una fuerza misteriosa que causa asombro. Él es una persona, Él es Dios, vivo y actuando hoy. Y la confusión que lo rodea no es accidental. En un mundo obsesionado con la energía, las vibraciones y las manifestaciones, la verdadera esencia del Espíritu Santo a menudo se distorsiona. En algunas iglesias se le presta una atención excesiva, llegando a la teatralidad, en otras se le trata con cautela, considerándolo un tema demasiado controvertido, impredecible y difícil de entender. Pero es importante recordar que el Espíritu Santo no es algo extraño, Él es santo y real. Sin Él es imposible vivir la vida a la que Jesús nos llamó. Jesús te ha sido dado. Jesús declaró con toda claridad en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Imagina esa perspectiva. Jesús mismo subraya, «Será bueno para vosotros que yo os deje para que el Espíritu Santo pueda venir». Esto no es solo una hermosa expresión, es una profunda revelación. El Espíritu Santo no es una fuerza sin rostro, es una persona. Él redarguye, pero esto no debe confundirse con la condenación. La redargución del Espíritu es claridad y despertar.
Cuando el Espíritu Santo señala tus errores, no tiene como objetivo avergonzarte, sino despertarte y guiarte por el camino correcto. Él llama a las puertas de tu corazón cuando estás a punto de cometer un acto que, como sabes, solo te traerá dolor y decepción. En esos momentos, Él susurra suavemente: esto ya no corresponde a quien eres realmente. Penetra el velo del entumecimiento y te recuerda: fuiste creado para mucho más. Él concede un consuelo profundo y personal, no limitándose a palabras vacías, sino llenándolo todo con su presencia. En la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, se dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando las palabras te abandonan, su voz comienza a hablar. Cuando tus fuerzas se agotan, su presencia te sostiene. Él no solo está cerca, Él está dentro de ti. Y esta presencia transforma. Esto es algo que no se puede imitar. Puedes memorizar las Sagradas Escrituras, asistir a los servicios de la Iglesia, interpretar himnos espirituales, pero solo el Espíritu Santo tiene el poder de cambiar los deseos de tu corazón. Solo Él puede romper las cadenas de la adicción. Solo Él es capaz de tomar un corazón frío y cínico y llenarlo de nuevo con calidez y ternura. Por eso el apóstol Pablo dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Él no solo busca hacerte un poco mejor, Él te crea de nuevo. Por eso tu relación con Él no es algo secundario. Es fundamental, es necesaria. Es la vida misma, porque es Él quien revela el significado de la palabra de Dios a tu espíritu, cuando tus ojos solo ven símbolos negros en una página blanca. Él te ayuda a perdonar, cuando tu carne anhela la venganza. Él te da las palabras correctas, cuando te encuentras ante una persona que necesita desesperadamente esperanza, y tú te sientes completamente desprevenido. Él te recuerda el amor ilimitado del Padre Celestial, cuando tu pasado intenta convencerte de lo contrario. Y Él estuvo allí desde el principio, incluso en el libro del Génesis. Se movía sobre el caos, listo para traer orden y armonía. En el libro de los Jueces, Él dotó a los guerreros de fuerza para batallas para las que nunca se prepararon. En los Evangelios, Él descendió en forma de paloma sobre Jesús, y luego lo llevó al desierto para un enfrentamiento con el diablo mismo. En el libro de los Hechos, Él apareció en forma de fuego, llenó a personas comunes y corrientes y puso el mundo patas arriba. Y este mismo Espíritu mora también en ti. La presencia divina en nuestro interior. Piensa en esto. Cuando Jesucristo anduvo por la tierra, solo podía estar en un lugar específico en un momento dado. Sin embargo, ahora, gracias al Espíritu Santo, Él mora contigo en los periodos más oscuros de tu vida, en tus momentos de debilidad, en tu vehículo, en la oficina, en medio de la angustia emocional, al borde de la tentación. Él no está limitado por muros, distancias o cambios de humor. Él está dentro de ti. Pero aquí radica la pregunta clave: ¿has reconocido su presencia? Porque el Espíritu Santo no se impondrá. No ahogará tus distracciones. Él espera tu rendición incondicional. Él espera tu sed de Dios. Él espera que digas: no solo deseo tener conocimiento de Dios. Anhelo caminar con Él de la mano en cada etapa de la vida. Esto no es un subidón emocional fugaz. Esta es la verdad más profunda. Y para algunos de ustedes, la razón por la que su fe parece estancada no es en absoluto la falta de amor por Jesucristo. El problema es que no han recibido al Espíritu Santo que lo revela. Han intentado llevar una vida espiritual sin tener poder sobrenatural. Y el resultado de esto es agotamiento, piedad superficial y una sensación de vacío interior. Sin embargo, esto puede terminar hoy mismo, porque el Espíritu Santo está listo. Siempre ha estado listo para guiarte, llenarte con su poder, luchar por ti, orar a través de ti, transformarte a la semejanza de Jesucristo. Pero por ahora, permite que esta idea penetre profundamente en tu conciencia. Él no es simplemente una manifestación de la presencia de Dios. Él no es simplemente el poder del Altísimo. Él es la persona de Dios. Y Él ha elegido habitar dentro de ti. Acabas de darte cuenta.
El Espíritu Santo no es un capricho aleatorio o un atributo místico. Él es el Dios vivo y realmente presente, actuando dentro de ti. Pero aquí está el componente que aporta total claridad a toda la incomprensibilidad de la Trinidad: nunca actúan por separado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no trabajan independientemente el uno del otro. Actúan en absoluta unidad divina. Así ha sido siempre, y así será siempre. Y esto no es solo una teoría teológica abstracta. Esta es tu historia personal. Desde el libro del Génesis hasta los Evangelios y hasta tu propia vida hoy, la Trinidad actúa en perfecta armonía. 3 personas, unidas por un mismo propósito. Y cuando los ves actuando juntos, hombro con hombro, momento tras momento, esto no solo amplía tus conocimientos de teología, esto despierta tu adoración. Volvamos al principio. Génesis, capítulo 1. La creación del mundo no fue un proyecto en solitario. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el Padre llamando al universo a la existencia. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es el Espíritu Santo revoloteando sobre el abismo, como un pájaro incubando huevos, listo para insuflar vida del caos. Y luego el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos cuenta cómo sucedió todo esto: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Este es Jesucristo, el Verbo eterno. Así, desde el primer momento, los 3 están presentes. El Padre lo desea. El Hijo lo pronuncia, y el Espíritu lo lleva a cabo. 3 en 1. Sin superponerse, sin confusión, simplemente perfectamente unidos. Un solo Dios, 3 personas en perfecta comunión, creando por amor. Trasladémonos mentalmente a una de las escenas más veneradas descritas en los Evangelios: el bautismo de Jesucristo. Jesús se sumerge en las aguas del río Jordán no por una necesidad personal de purificación, sino como señal del inicio de su gran misión. Juan el Bautista realiza el rito, sumergiéndolo en el agua, y en ese instante los cielos se abren. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y la voz de Dios Padre resuena con fuerza desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, el Hijo de Dios, está en las aguas del Jordán, y el reino celestial parece tocar la tierra a través de su encarnación. Las 3 personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiestan simultáneamente no en un sermón teológico o en un sueño místico, sino en tiempo real, abiertamente, ante una multitud de testigos. Dios no ocultó este momento sagrado, lo anunció solemnemente, porque algo extraordinario estaba comenzando. El ministerio de Jesús debía comenzar con un inmenso poder, y toda la Divina Trinidad apoyó unánimemente este comienzo. Pero ahora pasemos a lo que nos concierne personalmente a cada uno de nosotros. No se trata solo de la creación del mundo o del bautismo de Jesús. La Trinidad no hizo su obra una vez y luego se retiró. Participa activamente en tu salvación en cada una de sus etapas. En la carta a los Efesios, en el primer capítulo, se revela este plan divino. En los versículos del 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre, quien nos escogió según su beneplácito. Es el Padre quien elige, adopta e inicia la salvación. En los versículos del 7 al 12 leemos: en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre. El Hijo de Dios paga el precio, expía los pecados y concede el perdón. Y en los versículos del 13 al 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo sella, mora en los creyentes y asegura su salvación. La Trinidad te salvó, no solo Jesús en la cruz, no solo el Padre planeando esta salvación, y no solo el Espíritu llamándote. Las 3 personas actúan juntas, como una sola. Tienen un solo latido, una misión de salvación común. Y así es como esto se relaciona con nuestra vida cotidiana. No es que hayas encontrado a Dios por casualidad, no tropezaste con la gracia. El Padre te llamó incluso antes de que empezaras a buscarlo. El Hijo ya intercedía por ti antes de que supieras su nombre. El Espíritu Santo te susurraba suavemente en los momentos más difíciles de tu vida: vuelve a casa. Ellos estaban trabajando en tu salvación mucho antes de que te dieras cuenta, y siguen actuando ahora. En aquel instante, cuando estabas al borde de la perdición por una sobredosis, el Padre te protegía,
El Espíritu Santo te susurraba palabras de esperanza, y el Hijo se interponía entre tú y el juicio merecido. En aquel periodo de la vida, cuando tu fe parecía árida y débil, el Padre mostraba paciencia. El Espíritu Santo despertaba en ti el anhelo de crecimiento espiritual, y el Hijo seguía orando por ti. Aquella noche, cuando llorabas sin entender quién eras ni para qué vivías, la Trinidad no permaneció indiferente. Ellos se movían hacia ti. Tu salvación no es una casualidad, no es una transacción aislada. Es una salvación trinitaria, y por eso es tan segura. Fuiste creado por la Trinidad, redimido por la Trinidad y lleno por la Trinidad. Y ahora puedes vivir cada día en este ritmo divino. Te diriges en oración al Padre a través del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. No tienes que dudar de quién te escucha. No tienes que adivinar quién está contigo. La plenitud de la Deidad, la Trinidad, mora en ti. Por eso tu fe tiene tal poder, por eso tus oraciones tienen sentido, por eso el sacrificio de Jesús en la cruz tuvo efecto y por eso el infierno no tiene ninguna posibilidad de victoria. No pierdas este momento. La misma Trinidad que creó las estrellas, entró en las aguas del río Jordán y removió la piedra del sepulcro. Está aquí y ahora, continuando creando, redimiendo y viviendo dentro de ti. Has sido testigo de la acción de la Trinidad no solo en el momento de la creación del mundo o durante el bautismo de Jesucristo, sino también en tu historia personal. Desde el Padre, que te escogió, pasando por el Hijo, que te salvó, hasta el Espíritu Santo, que te selló. Cada aspecto de tu salvación está marcado por esta unidad divina. Ahora surge una pregunta de carácter profundamente personal: ¿cómo vives realmente esta verdad? ¿Cómo te relacionas con Dios, uno en esencia, pero trino en sus personas? ¿Cómo empiezas y terminas tu día, consciente de la presencia de cada persona de la Trinidad? No solo desde el punto de vista teológico, sino desde la experiencia personal. Porque no se trata solo de conocer a Dios, sino de caminar junto a Él. Lamentablemente, muchos creyentes no saben cómo hacerlo. Hemos convertido el cristianismo en un conjunto de reglas, y no en una relación personal, en una rutina, y no en intimidad. El resultado es una generación de personas que afirman amar a Dios, pero no saben cómo comunicarse con Él, porque no entienden con quién están hablando. Sin embargo, la verdad es que la Trinidad nunca debería causarte confusión. Estás llamado a orar al Padre, a caminar en el Espíritu Santo y a vivir en la victoria que el Hijo obtuvo, cada día de tu vida. Comencemos con el Padre. Es a Él a quien diriges tus oraciones, no por un sentido formal del deber, sino sobre la base de una relación personal. Jesucristo no nos enseñó a orar dirigiéndonos a un querido Dios o a quien corresponda. Él dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro. Dios Padre no es solo el principio del plan de salvación. Él es quien escucha con compasión, quien tiene en sus manos el plan de tu vida, quien nota cada una de tus lágrimas y sabe lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Por lo tanto, al despertar con una sensación de ansiedad, oras: Padre, tú eres mi paz hoy. Cuando te sientes insignificante, dices: Padre, recuérdame que soy tu hijo. Cuando te tienta el deseo de la aprobación de los demás, te detienes y susurras: Padre, tu amor es suficiente para mí. Le oras no porque esté lejos, sino porque Él es tu hogar. Ahora volvamos nuestra mirada al Hijo. Es gracias a Él que tienes acceso al Padre. Sin Jesucristo, tus pecados aún ahogarían tus oraciones. Pero Él tomó tu lugar, aceptó la ira de Dios y llevó el peso de tus pecados. Ahora estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo incesantemente por ti. Por eso vives en su nombre, no intentando merecer la victoria, sino caminando en la victoria que Él ya obtuvo. Cuando la vergüenza intenta penetrar tu alma, te recuerdas a ti mismo: estoy cubierto por la sangre del Cordero. Cuando el enemigo te acusa, dices: invoco el nombre de Jesucristo sobre mi vida. Cuando te enfrentas a una guerra espiritual, no gritas, confiando en tus propias fuerzas. Te mantienes firme en el poder del Hijo, quien desarmó todo principado y potestad en la cruz. Él es tu acceso, tu protección, tu confianza en la victoria. Y luego está la certeza. Y luego viene el Espíritu. No es solo un pensamiento adicional, no es un concepto secundario. Él es quien te acompaña en cada paso de tu camino. Él es el aliento mismo en tus pulmones, el susurro silencioso que resuena en tu alma, la llama inextinguible que siempre arde. Y la tarea del Espíritu no se limita a que experimentes sentimientos espirituales.
Su verdadero propósito es transformarte, hacerte semejante a Jesucristo. Por lo tanto, cuando profundices en la lectura de las Escrituras, recuerda que no estás solo en este proceso. Dirígete al Espíritu Santo con estas palabras: Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales. Muéstrame a Jesús, ayúdame a verlo en estas líneas. Cuando te enfrentes a la tentación, no confíes exclusivamente en tu fuerza de voluntad. Ora: Espíritu Santo, dame la fuerza para resistir el mal. Cuando te abrume la sensación de desolación, no permitas que te paralice. Pide: Espíritu de Dios, sé mi consuelo, sosténme en este momento difícil. Comunícate con Él como con un amigo cercano. No busques palabras perfectas, basta con un corazón abierto, dispuesto a recibirlo. Así es como las relaciones con la Trinidad se vuelven reales, tangibles en tu vida. El Padre te muestra su amor ilimitado. El Hijo te concede perdón y protección. El Espíritu mora dentro de ti, guiándote y fortaleciéndote. Y juntos te acompañan en cada etapa de tu vida. No solo en momentos de crisis, no solo los domingos en la iglesia, sino también en el coche, en una reunión de trabajo, en la cocina, en momentos de silencio y reflexión. Y cuando empiezas a vivir de esta manera, todo a tu alrededor se transforma. La oración deja de ser una obligación formal y se convierte en un diálogo vivo. La adoración deja de ser simplemente cantar canciones y se convierte en una entrega sincera a Dios. La fe deja de ser una simple etiqueta y se convierte en una forma de vida que impregna cada una de tus acciones, porque ahora es una relación personal y profunda. Esto es lo que el apóstol Pablo quiso decir en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 14, cuando escribió: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. No es solo una hermosa bendición pronunciada al final del servicio. Es un ritmo diario, que pulsa en tu vida. La gracia, dada por el Hijo, el amor, que emana del Padre, la comunión, sostenida por el Espíritu. Y quizás nadie te enseñó esto antes. Quizás tu idea de Dios era distante y abstracta. Quizás Jesús parecía un ideal inalcanzable. Quizás el Espíritu te parecía demasiado misterioso e incomprensible. Pero ahora lo sabes. Ahora la verdad te ha sido revelada. Y ahora puedes vivir de acuerdo con este conocimiento. Por lo tanto, cuando llegue mañana por la mañana, no pronuncies una oración vaga y general. Di: Padre, confío plenamente mi vida a ti. Di: Jesús, te doy gracias por el sacrificio en la cruz, por la redención de mis pecados. Di: Espíritu Santo, guíame por el camino de la verdad, condúceme a cumplir la voluntad de Dios. Y observa cómo se transformará tu vida cuando toda la deidad sea invitada a tu día. Pero recuerda esto: nunca estuviste destinado a recorrer la vida solo. Nunca debiste depender de tus propias conjeturas y suposiciones. Nunca debiste resolver por tu cuenta las cuestiones de fe. Fuiste creado para comunicarte con el Padre, vivir a través del Hijo y ser lleno del Espíritu Santo cada día de tu vida. Ahora se te ha revelado lo que muchas personas pasan por alto durante toda su vida. Has penetrado en la esencia del misterio. Un solo Dios, tres personas, no es un rompecabezas teológico que deba resolverse, sino una relación divina en la que hay que entrar y profundizar. Desde el Padre, que te escogió antes de la creación del mundo, hasta el Hijo, que vino a este mundo para sufrir el castigo por tus pecados, hasta el Espíritu, que vive en ti ahora como fuego, aliento y guía. Has encontrado aquello por lo que la iglesia cristiana primitiva estaba dispuesta a dar su vida. La vida puede parecer insoportable. Y ahora, en medio del ajetreo circundante, entre la inestabilidad política, las relaciones rotas, la confusión espiritual y las profundas experiencias personales, te aferras a algo más seguro que una simple teoría. Te aferras a Dios mismo. La Trinidad no es solo una doctrina para estudiar en una academia espiritual. Es el fundamento de tu existencia. Y ahora es el momento de responder no solo con información, sino con una rendición total. Así que, donde quiera que estés ahora, ya sea que estés viendo esto en tu habitación, durante tu descanso para almorzar o en un lugar tranquilo después de una larga y agotadora semana de trabajo, esta es tu oportunidad. No sigas adelante. No te apresures. No pierdas esta sagrada oportunidad de dirigirte directamente a Dios, quien te creó, te salvó y mora dentro de ti. Elevemos una oración.
Padre, no estás lejos. No guardas silencio. No esperas a que yo haga todo perfecto. Tú me llamaste primero. Primero extendiste la mano, primero me amaste incluso antes de que yo supiera lo que era el amor. Me creaste no por obligación, sino por la abundancia de amor. Me creaste con un propósito específico. Observaste cada momento de mi vida, incluso aquellos que intenté ocultar. Sabías que tropezaría y, aún así, me llamaste tuyo. Y así, hoy regreso no con palabras aprendidas de memoria, no con santidad fingida, sino con sinceridad. Estoy agotado. Estoy lejos de la perfección. Todavía no he terminado mi camino. Y tú sigues siendo padre. Sigues siendo bueno. Sigues estando aquí. Jesús, no eres solo una idea abstracta. No eres solo una figura histórica. No estás congelado en la cruz en el pasado. Eres el Hijo de Dios vivo. La palabra hecha carne. El sacrificio que cargó con mi vergüenza. El Rey resucitado que abrió la tumba que creía que me retendría cautivo para siempre. Aceptaste los clavos. Llevaste la corona de espinas. Soportaste la ira que yo merecía. Y ahora me vistes con tu justicia. Pronuncias mi nombre en el cielo. Intercedes por mí cuando me faltan las palabras. Me invitas a la victoria no como un invitado, sino como un heredero de pleno derecho. Por eso, desecho cada parte de mí que todavía intenta merecer lo que tú ya pagaste. Te entrego mi pasado. Me libero del agobiante sentimiento de culpa y declaro que todo se ha cumplido, porque así lo dijiste tú. Espíritu Santo, no eres solo una ráfaga de viento. No eres solo una fuerza. No eres solo una sensación fugaz que viene y se va. Eres el aliento en mis pulmones. El susurro apenas perceptible en el silencio. El fuego que purifica. El sello que certifica que pertenezco a Dios. Concedes consuelo cuando el mundo se derrumba. Me redarguyes cuando empiezo a desviarme del camino. Transformas lo que yo consideraba imposible. Guíame. Instrúyeme. Recuérdame quién soy. No quiero vivir en un estado de entumecimiento. No quiero vivir distraído. Quiero caminar contigo de la mano, cada momento, cada aliento. Te abro cada partícula de mi ser. Esos rincones que escondía, esos lados que protegía, esas heridas que me negaba a reconocer. Haz de mi corazón tu hogar de nuevo. Despierta los dones que pusiste en mí. Lléname de tu audacia, de tu claridad, de tu poder. Omnipotente, me inclino ante tu grandeza, ante tu inagotable poder. Dios en tres personas, un misterio incomprensible para la razón. No pretendo haber captado todas las facetas de tu ser, pero confío plenamente en ti, entregándome sin reservas. Y te amo con todo mi corazón. No una parte separada de tu naturaleza, no la que me resulta más agradable y comprensible, sino todo tú por completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas, un amor eterno e inquebrantable que me ha perseguido a lo largo de toda mi vida. Y ahora te digo, sí, mi sí, completo e incondicional. No solo los domingos. No solo en momentos de soledad. No solo cuando estoy desesperado y busco consuelo. Mi sí arde con una llama brillante. Mi sí en la prosperidad y la alegría. Mi sí, incluso cuando me asaltan las dudas. Mi sí, cuando me regocijo y bailo de felicidad. Esta es mi rendición total, mi humildad ante ti. Al Padre que me creó. Al Hijo que me redimió. Al Espíritu que me llena. De ahora en adelante y para siempre, tú me posees por completo. Amén. Gracias por ver, amigos.